Estamos con la serie de estudios, conociendo los 10 mandamientos, ¿no? Hemos ya hecho una introducción, hemos hablado del primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la semana pasada vimos el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Pero en esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar acerca del tercer mandamiento que está aquí en Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Allí estamos situados. Éxodo, capítulo 20, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo leemos una vez más, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, yo quiero hablar en esta noche acerca de ser consecuentes con la santidad del nombre de Dios. Ser consecuentes con la santidad de su nombre. Hermanos, el nombre de Dios es un nombre realmente dado por revelación divina. En primer lugar, quiero decirles que al saber lo que su nombre significa, queremos en primer lugar saber lo que su nombre significa. Aquí utiliza la palabra, por ejemplo, vano, no tomar su nombre en vano. Y algunos se preguntarán: ¿qué significa eso, tomar su nombre en vano? Bueno, estuve recurriendo al diccionario común, al diccionario no necesariamente bíblico, y la palabra vano se traduce como hueco, vacío, falto de solidez, inútil, infructuoso, poco durable o estable. Qué definición, ¿no?, para la palabra vano, una palabra que, si bien es bien cortita, apenas 4 letras, pero encierra un encierra un significado realmente interesante. Entonces, vano significa hueco, vacío, falto de solidez, inútil, infructuoso, poco durable o estable. Y Dios dice que no tomaremos su nombre en vano, o sea, como algo vacío, hueco, falto de solidez, inútil, infructuoso, poco durable o estable. Dios quiere que su nombre sea tratado como lo que es. Y bueno, estuve también recordando un poquitito acerca del nombre de Dios, porque Dios dice que no tenemos que tomar su nombre en vano. Pero, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, es la pregunta también que Moisés hizo a Dios, y Dios se reveló a Moisés con este nombre, traducido al castellano como Jehová, pero en realidad la palabra hebrea son 4 consonantes. ¿Cómo se pronuncia? Es difícil. Yahvé, Yahweh, dicen algunos. Bueno, pero en sí las palabras hebreas que se utilizan para el nombre de Dios es YHWH. ¿Cómo se pronuncia eso? No tengo la menor idea. Es un tetragrama, son 4 consonantes, como los nombres rusos. Tienen como 22 consonantes, una vocal. Nadie sabe, ni los rusos, cómo se pronuncia eso. Pero el nombre de Dios son 4 consonantes. YHWH, traducido al castellano más fácil como Jehová. Bueno, es una cosa más o menos. No es tan exacta, pero bueno, para poder pronunciar el nombre de Dios. Y este nombre Jehová es el nombre que Dios le reveló, le dijo a Moisés que así se llamaba él, así se llamaba Dios. Entonces, es un nombre Jehová que Dios se puso a sí mismo. Esto lo hallamos en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dios dice: yo me llamo Jehová, y este dice: es mi nombre para siempre. Este es el nombre por el cual se me recordará, se me conocerá, se hará memoria de mí. El nombre Jehová, Yahvé o Yahweh, como uno lo pudiera pronunciar a este nombre. Y decíamos, cuando analizamos el primer mandamiento, que el nombre Jehová, este nombre Yahvé o Yahweh, significa el que tiene, entre otras cosas, porque es un
una definición un poquito amplia, pero para hacerlo sintético, entre otras cosas, significa el que tiene existencia por sí mismo. O sea, el que no le debe la existencia a nadie, el ser infinito, el siempre existente. Eso significa el nombre de Dios. Y Dios dice aquí, no tomarás el nombre de Yahvé, de Jehová, en vano, como algo inútil, vacío, falto de solidez, inútil, infructuoso, poco durable o estable. Pero mire qué interesante, al hablar del nombre de Dios, se hace referencia particularmente a todo lo que sabemos de Él por revelación. Si nosotros habláramos de nuestro amigo Daniel, Dios te bendiga una vez más, el domingo pasado estuvo aquí, si habláramos de Daniel, podríamos decir, bueno, Daniel es alto, pelo corto, paradito, buen físico, buen rugbyer podría haber sido. O sea, cuando hablamos de Daniel, con el nombre Daniel, estamos hablando puntualmente de las características y cualidades de quien porta ese nombre. Si hablamos de Mauro, podemos hablar de un hombre de oración y ayuno. Amén, así predicaba anoche, ¿no? Mucho ayuno, dijo, hace falta. Gloria a Dios. Entonces, hablamos de un baterista, hablamos de un músico, un bajista, hablamos, no sé, podríamos dar muchas cualidades que encierra el nombre Mauro. ¿Por qué? Es el nombre que lo asociamos directamente con él. Y cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando del carácter de Dios, de quién es Él, de cómo es Él, de lo que significa Él, de lo que representa Él. Por eso Dios no quiere que tomemos su nombre como algo vacío, inútil, hueco, sin sentido, sin solidez, sino que por el contrario, su nombre nos habla de sus cualidades, de las cualidades divinas que Él nos ha revelado a nosotros mismos. Por ejemplo, nos va a hablar acerca de que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso. Así se reveló Él a aquel varón llamado Abraham. Yo soy el Dios todopoderoso, ¿sí? Jesús, por ejemplo, en su oración, allí en Juan capítulo 17, dice que guardaba a sus discípulos en nombre de su Padre. Dice, Padre, en tu nombre he guardado a mis discípulos, a los que tú me diste, ¿cierto? O sea que Él los guardaba en su nombre. Esto quiere decir que los guardó conforme al carácter santo, benigno, misericordioso y conforme a la autoridad de su Padre. Porque Él dijo en tu nombre. Y ese decir en tu nombre significa a la persona que hay atrás de ese nombre, a las cualidades y atributos que hay. Él cuando nos enseñó a orar, por ejemplo, nos dice, santificado sea tu nombre. Es una oración propia del hermano Julio. Yo siempre le escucho al hermano Julio empezar a orar así, ¿no? Santificado sea tu nombre. Pero ¿qué hay atrás de eso? Santificado sea tu nombre. Obviamente cuando uno dice eso, estamos reconociendo su carácter singular, el cual es manchado muchas veces por la conducta errónea de sus hijos. Por eso esa oración nos dice, santificado sea tu nombre. O sea, podamos vivir nosotros, Señor, nuestro Dios, de tal manera que traigamos honra, buena fama a tu nombre. Tu nombre que es santo, que es grande, que es misericordioso, hoy sea santificado, porque esa es una oración. Cada día debemos orar a Dios, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo uno puede santificar el nombre de Dios? Bueno, justamente a través de una conducta irreprochable, a través de una conducta que a Dios le honre. Mire, Pablo escribiéndole a Timoteo y hablando acerca de los esclavos, les dice que los esclavos creyentes, dice, tengan a sus amos dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea que los esclavos, los empleados, podríamos decir, dice, sirvan, dice, con honor. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado ni la doctrina. Entonces esto quiere decir que la buena conducta de los hijos de Dios es lo que trae buena fama también y buena honra a Dios. Usted habrá escuchado muchas veces la frase aquella, no, bueno, para ser como ese, mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo en casa. Es lamentable, a veces es cierto, a veces es solo una excusa de la carnalidad nada más como para decir, no, yo no voy a ir. Pero a veces lamentablemente resulta esa acusación ser cierta, ¿no? Para ser como ciertas personas que van a la iglesia y la verdad que eso no me exime a mí
porque cada uno está llamado, dice, a ser ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, dice, de la juventud, de la iglesia, en palabra, en espíritu, en fe, en conducta, en amor. O sea, uno está llamado a ser ejemplo. El que otro no sea ejemplo y traiga mala fama al nombre de Dios y a su doctrina, que es el Evangelio, eso no me exime a mí de mi responsabilidad y mi deber delante de Dios de traer santificación al nombre de Dios, de traer buena fama, de traer honra a su santo nombre. Así es que, mis hermanos, la palabra vano, ya dijimos, significa hueco, vacío, falto de solidez, inútil, infructuoso, poco durable o estable. Y dijimos también que el nombre de Dios, Jehová, el que tiene existencia por sí mismo, ese nombre nos habla también de los atributos, cualidades y de lo que Dios es. Y que uno con su vida, cierto, a veces puede hacer que ese nombre, el nombre de Dios, sea manchado, ¿no? Qué vergüenza es a veces para un padre, sobre todo para una madre. Por lo menos lo era antes, hoy los tiempos han cambiado un poquito para mal. Pero antes, cuando a una mamá la llamaban a la escuela por la mala conducta de sus hijos, el que cobraba era el hijo. Hoy la que cobra es la maestra, lamentablemente, ¿no? Cómo cambian los tiempos. Pero antes nuestros padres, ¿no? Te llamaban a los padres de la escuela por la mala conducta y caramba, había que afirmarse los pantalones porque venía o el reto o el tirón de oreja o el cintazo, porque cómo uno se iba a portar mal en la escuela. Porque ¿qué hacía eso? Traía mala fama a los padres. Llamaban a los padres y les llamaban la atención. ¿Y qué pasará, no, cuando un hijo de Dios se porta mal? ¿A quién trae mala fama? A su padre, a nuestro Dios. Recuerda que la Biblia nos enseña que hemos sido adoptados en la familia de Dios, hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual por la fe ahora somos hijos de Dios y como hijos debemos honrar a nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que ser consecuentes con la santidad de su nombre. Y en segundo lugar, al saber qué cosas deshonran a Dios. Bueno, si hay algo que deshonra a Dios, si hay algo que yo haga, que tomen en vano el nombre de Dios como algo que no tiene sentido, como sin importancia, me gustaría saber. Bueno, he anotado algunas cuestiones que pueden traer deshonra al nombre de Dios y que pueden hacer en la práctica que tomemos en vano su nombre. Bueno, lo primero de ello es la hipocresía. Hipocresía es vivir de una manera que deshonra a Dios, diciendo ser hijos de Dios. O sea, decir una cosa y en realidad vivir otra, ¿no? A veces decimos ser hijos de Dios, pero sin embargo nuestra conducta no refleja justamente que conocemos a Dios. El Señor, a través de uno de los profetas, reprochó al pueblo de Israel y le dijo: este pueblo de labios me honra. Hablan de Dios, pero sin embargo su corazón está lejos de mí. Y mis mandamientos, dice, no son más que palabras, dice, enseñadas o aprendidas, no las ponen por obras. Cuando uno conoce, escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, eso es una deshonra a Dios. Cuando uno habla de Dios, cuando uno dice ser cristiano, cuando uno dice ser hijo de Dios y no vive como tal, eso está deshonrando a Dios. Eso es un acto de hipocresía. Eso es tomar en vano su nombre. Y también la Biblia no solamente queda allí, sino que en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11, la Biblia nos dice que con personas que abiertamente viven de esta manera, ni siquiera tenemos que sentarnos a comer. Es más, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Vio cómo pasa con la harina, con el pan? Uno pone un poquito de levadura allí y la levadura va trabajando hasta que está todo fermentado. Y esto hablando en un sentido negativo, a veces como se dice popularmente, la manzana podrida en el cajón, ¿qué hace con el resto? Lo echa a perder. Hay personas que echan a perder iglesias completas con su mala conducta, con sus comentarios que no conducen a nada, con el chisme, con la murmuración, con los dimes y diretes, como a veces se dice,
o hablábamos el otro día en la reunión de líderes, con el que lleva y trae. El que lleva y trae lo único que hace es echar a perder todo. Porque lleva, trae. Porque inventa, le pone de más, es como Crónica. Le pone de más, es sensacionalista. No te enteraste de la última primicia del hermano Pepe, primicia de la hermana María. Y está comentando todas las primicias que no conducen a nada, que no ayudan para nada, al contrario, contaminan, echan a perder la iglesia. Hay iglesias, hay ministerios, hay familias que se echan a perder simplemente por personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo niegan con sus palabras, lo niegan con sus actitudes. En último caso, a veces estas personas pudieran llegar a comentar algo que es cierto, pero cuando yo, como cristiano, me entero de algo que es cierto, una persona cayó en tal o cual pecado, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea que está la posibilidad de que alguien se equivoque, meta la pata en algo, le erre en algo, dice: vosotros que sois espirituales, comentadlo por toda la iglesia. No dice eso de ninguna manera. Dice: ve y cuéntalo a la vecina de tu barrio. No dice eso. Ve y cuéntalo en la otra iglesia. No. Ve y cámbiate de iglesia porque esa iglesia es poca cosa para ti. Tampoco. ¿Qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Qué tremendo los conceptos de Dios, ¿no? Y qué distinto es lo que a veces algunas personas que echan a perder iglesias, familias, hacen. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sabes por qué? Porque esa persona Dios la puede restaurar y Dios la puede levantar. Como un hombre que un día cometió un asesinato y salió huyendo de Egipto, y sin embargo Dios levantó a esa persona, la restauró, y fue el hombre que recibió estos 10 mandamientos, Moisés. Y hubo otro hombre que un día metió la patita y se quedó con la mujer del vecino. ¿Y cuánto lo habrán escrachado? Como Simei dice que cuando el rey iba huyendo porque Absalón había tomado el gobierno en Jerusalén, y Simei le arrojaba piedras allí porque el rey iba por la parte del bajo allí, y él le tiraba piedras y tiraba polvo para arriba y se burlaba de él y le decía: bien Dios te ha pagado por todas tus maldades y crímenes. Y uno de los soldados de David, cuando él iba huyendo, le dice: mi rey, ¿quién es ese perro muerto para que venga a ofender así al rey de Israel? Y David le toca el hombro y le dice: no, tal vez Dios escuche esas palabras y se acuerde de mí y vuelva a tener misericordia. Así que lo dejó que siguiera gritando y haciendo todo lo que quería ese Simei. ¿Sabe lo que pasó con Simei? Lo que hemos leído la Biblia sabemos que un día, cuando ya David murió, lo dejó David, lo dejó. Pero cuando David murió, lo sucedió Salomón. Y antes de morir, David le dice: acuérdate de Simei, el que me gritaba cosas cuando yo iba huyendo. Cuando Absalón, tu hermano, quiso tomar el reino, acuérdate de él. Y Salomón lo llama a Simei: Simei, así que vos gritabas cosas contra mi papá. Bueno, no podés salir de Jerusalén. El día que salgas de Jerusalén, tu vida terminará. Es buena la palabra, sí, qué lindo, el rey me dejó vivir acá en Jerusalén. Pero pasaron 1, 2, 3 años y un día Simei se olvidó, pero el rey no se había olvidado. Y un día Simei salió contento fuera de Jerusalén allá a cortar leña, y vienen a darle aviso: rey Salomón, Simei salió de la ciudad. Listo, se terminó la vida de Simei. Y ahí terminó Simei. Sin embargo, aquel hombre por el cual él tanto había gritado continuó en el trono, y Dios lo restauró y puso a su hijo también en el trono. Pero los que hablan y opinan de más terminan mal. Porque cuando alguien, mis hermanos, puede cometer o caer algo, acuérdate que Dios también lo puede levantar y lo puede restaurar. Y hay innumerables casos en las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Pero dice que con personas que se han decidido vivir así, dice: no nos sentemos a comer, porque son a veces lamentablemente
hay personas que no quieren cambiar, que viven de una manera, se acostumbraron a vivir de una manera, son porfiados, Dios les ha hablado, les ha predicado la palabra, le has insistido, pero ellos dicen que no, que es así la cosa y así nomás es. Y la Biblia dice que con tales personas ni siquiera me tengo que sentar a comer. ¿Dónde dice eso, pastor? 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quebrantar nuestros pactos o promesas también. Eso deshonra a Dios, deshonra el nombre de Dios. Prometer y no cumplir es deshonrarle. Prometer y no cumplir es deshonrarle. La Biblia dice, mira, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Prometer y no cumplir, eso deshonra a Dios. A veces, hermanos, se hacen abusos dentro de los mismos hermanos conocidos. No, te lo pago el mes que viene. ¿El mes que viene? ¿De qué año? ¿Verdad? Y eso es malo. Y si le cobras todavía se te enojan. Más vale darla por perdida la deuda y seguimos siendo amigos. Pero hay que cumplir con nuestros compromisos. Prometerle al verdulero el mes que viene se lo pago, o hay que pagarle el mes que viene. Entre cristianos y entre no cristianos con mayor razón también. Hay que cumplir lo que prometemos, nuestras deudas. Sacaste algo a crédito, hay que pagarlo. A nosotros nos pasó ahora hace poquito, mi hermana Raquel no me deja mentir, con un tema de las sillas de la iglesia. Estas sillas de la iglesia las compró nuestro hermano Manuel, están a nombre de él. Pero sabemos que las compró para la iglesia. Nuestro hermano Manuel se fue a la presencia del Señor. ¿Qué hacemos? Nos hacemos los mensos y no las pagamos. Total, el hermano Manuel las sacó él. Pero Dios está mirando. Y yo le dije a mi hermana Raquel, hay que pagarlas. Porque el hermano Manuel no está, pero nosotros sabemos que él la compró para la iglesia. No le dejemos una deuda al hermano Manuel en esta tierra, ni a su esposa, ni a nadie. Cumplamos lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Y ahí fueron pagadas, se pagó la última cuota de las sillas, hermano. Porque tenemos que ser honestos. El deshonesto deshonra a Dios. El que hace mal su trabajo deshonra a Dios. El que no paga lo que debe deshonra a Dios. ¿Cómo le vamos a predicar a la gente si resulta que a ese almacén no podemos ir porque le dejamos debiendo? A aquella verdulería no podemos ir porque también le dejamos debiendo. Y tenemos que andar esquivando almacenes por todos lados. Y eso deshonra a Dios. Eso es tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Quebrantar nuestros pactos o promesas. No cumplir con lo que hemos prometido. También se deshonra a Dios así quebrantando nuestras promesas cuando hemos dicho, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Pero no le aclaramos al Señor, bueno, si hace frío, no. Si hace mucho calor, tampoco. Si la iglesia me queda lejos, menos, ni lo pienses. Y si hay una hermana ahí que a mí no me agrada porque no me saluda bien, tampoco, Señor. O sea, le pongo una serie de condiciones a Dios, bajo estas condiciones yo te serviré. La Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Le voy a servir a Dios, mire, me guste Mauro, no me guste Mauro, ocupa mucho espacio ahí. Ocupa como silla y media, y bueno, pero lo amamos en el Señor a Mauro, ¿cierto? Gloria a Dios. Tenemos que amarnos en nuestras diferencias y punto. Y Dios estará tratando con esa persona y Señor, ayúdale a cambiar y a continuar y a hacer, pero no puedo yo estar. Por eso las iglesias muchas veces no crecen. Porque hay personas que no han aprendido a que a Dios se lo sirve bajo toda circunstancia. Es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. No le puedo andar diciendo a mi esposa, mira, no me gustó la comida de hoy, así que me separo. Si mañana hace buena comida, vuelvo a la casa. No, hermano, ¿qué clase de matrimonio sería eso? Si hizo la cocina, si se le quemó, y bueno, ¿qué va a hacer, Señor? Se le quemó la comida. Si había pan duro con un poquitito de mermelada, y bueno, comemos pan duro con un poquito de mermelada. Y si había un pollito al espiedo, comemos pollito al espiedo. En toda circunstancia hemos de estar. Y uno tiene un compromiso de servicio con el Señor. También se le deshonra el nombre de Dios al dar falso testimonio. El falso testimonio es una deshonra a Dios. Mire, mentir en sí es un pecado, lo vamos a ver más adelante. Dice, no mentirás, ¿cierto?
Y fíjese que la mentira Dios la toma como tan severo que está dentro de los 10 mandamientos. Acuérdese que dijimos en la introducción a los 10 mandamientos que hay leyes ceremoniales, hay más de 600 leyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, pero hay estas 10 especiales escritas por el dedo de Dios. O sea, uno podría decir, bueno, son tan especiales que Dios se tomó el trabajo de escribirlas él mismo de puño y letra, y dentro de estos 10 súper especiales puso: no mentirás, no darás falso testimonio, ¿verdad? O sea que para Dios es bien importante la mentira, ¿no? Tan importante que Él dice: los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Tan importante. Tan importante que Jesús dijo que los hijos del diablo son mentirosos, porque su padre, el diablo, es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Bueno, lo dejamos para más adelante, si no me quedo sin letra para ese mandamiento. Pero, ¿cierto? No, borren esta parte, no la recuerden, ¿eh? Entonces, la mentira en sí es pecado, y es un pecado muy grave delante de Dios. Pero aquí, cuando se da falso testimonio, es mentir en nombre de Dios. Si ya solamente es mentir, es un pecado muy grave delante de Dios. Mentir en nombre de Dios. Y uno piensa, Mauro, ¿no? ¿Cuántos predicadores hoy mienten en nombre de Dios, eh? ¿Cuántos mienten en nombre de Dios diciendo: Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló esta tarde? Es más, estaba yo tomando un café, se sentó enfrente a mí, me tomó el café, y me dijo: di esto a la iglesia. ¡Qué bárbaro! Las revelaciones de este tiempo a mí me sorprenden. Son increíbles. Yo creo que ni a Spielberg se le ocurre tanta ciencia ficción. George Lucas y Spielberg juntos no tienen tanta imaginación como estos predicadores de hoy en día que uno ve por la tele. Imaginación al 100%. Tendrían que ir a Pixar a trabajar allí, a hacer la próxima película de Disney. Mentir en nombre de Dios es poner a Dios de testigo de una mentira. Te lo juro por Dios. Usted sabe que el juramento no estaba prohibido en la Biblia. Es más, Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 20, dice: por su nombre jurarás. O sea que Dios no estaba prohibido, no había prohibido el jurar. El problema es que había gente, y echa la ley, echa la trampa, ¿no? Por el hombre, el corazón perverso y corrupto, o sea que si yo digo el nombre de Dios, vos me crees. Y ahí estaba la mentira. Te lo juro por Dios. Bueno, si lo jura por Dios será cierto. ¿Ha visto algún político jurar sobre la Biblia? Que Dios y la patria os lo demanden. Ay, por Dios. Por Dios. Hay uno que, me acuerdo, lo pasaron varias veces por televisión, juró: por Dios, la patria y el Che Guevara. ¡Qué bárbaro! ¡Qué juramento! Por Dios. Jurar por Dios que serán honestos. Me agarra una tos. ¿Ellos juraron por Dios ser honestos o no? Juraron por Dios hacer bien su trabajo de funcionarios. Juraron por Dios servir a la nación. Y si no, dice que Dios y la patria os lo demanden. Bueno, ¿saben quién anotó allá arriba? La patria esta no demanda nada. Hay un presidente que ya está fallecido que cuando entró con el discurso ese sanatero de todos dijo: no, traje a rayas para todo. Por Dios. Se murió el tipo y el traje a raya para nadie. Una vergüenza, una mentira total. Pero hay alguien arriba que está tomando nota. De los que juraron por Dios y en nombre de Dios roban dentro de la política y también dentro de las iglesias. Hay gente que roba dentro de las iglesias en nombre de Dios. Hay gente que miente dentro de las iglesias en nombre de Dios. Y la Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como algo, como un juguete, como un chiste, como algo inútil, vacío total. ¿Cuál es la diferencia de decir en nombre de Dios, no en nombre de Dios? Dios dice que no hay que hacer eso.
Así que ese juramento que estaba permitido se degeneró y el Señor nos dice después en el Nuevo Testamento, miren, vamos a hacerla sencilla, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, no jures. Que tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, ¿qué dijiste? Sí, listo. ¿Qué dijiste? No, listo, porque si le agregás algo más, algún juramento, de mal procede, dice, eso no. No es de cristianos, el juramento no es de cristianos. No necesitas jurar. ¿Es un pecado jurar? No, no es un pecado jurar. No es necesario en el cristiano. Porque la Biblia no prohíbe en sí el juramento. Porque mi palabra tiene que ser un juramento. Mi sí tiene que ser un juramento. Mi no tiene que ser un juramento. Así que tu sí sea sí y tu no sea no. Y ahí se terminó la cuestión sin necesidad de plantear juramentos. Así que estamos hablando de ser consecuentes con la santidad de su nombre. En primer lugar, al saber lo que su nombre significa. En segundo lugar, al saber lo que le deshonra. Y en tercer y último lugar, al saber de su severidad. Porque dice aquí el versículo 7 de Éxodo capítulo 20, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tremendas palabras de Dios. No dará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios no lo dará por inocente. O sea, no es un chiste, no es una broma. Las cosas de Dios son absolutamente serias. Y quien ha de estar en ellas ha de ser serio en las cosas de Dios. Y ser serio no tiene nada que ver con el carácter, si estoy riéndome o no, sino que las cosas de Dios me las tengo que tomar en serio. Porque Dios, si bien ama, pero también castiga. Se lo toma muy en serio esto de jugar con su nombre. Y para finalizar, mis hermanos, dice Hebreos el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que, mis hermanos, hemos visto el tercer mandamiento y puntualmente debemos quitar de nuestra vida con la ayuda del Señor todo aquello que deshonre su santo nombre. Su nombre lo representa a Él en carácter, en bondad, en santidad, en misericordia, en poder, en autoridad, y nuestra conducta debe honrarle, nuestra conducta debe glorificarle, nuestra conducta debe santificarle, y debemos también, como veíamos en este análisis, apartarnos de aquello también que deshonra a Dios, cumplir lo que hemos dicho, tener palabra y mantenerla en todos nuestros compromisos delante de Dios y también delante de la iglesia y delante de la sociedad. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Nos colocamos de pie y le damos gracias